Imagina un objeto ordinario, cualquier coche, aparcado en una calle cualquiera. Ahora imagina el infierno bajando del cielo. Un destello, una explosión, 100.000 vidas borradas en segundos. Los edificios se convierten en polvo. Los cuerpos desaparecen. La ciudad deja de existir. Pero en medio de todo esto, un coche sobrevive. No es ficción, no es una leyenda, es real. Mientras todo era consumido por el fuego atómico, un vehículo permanecía en pie. ¿Qué fuerza protegía a este coche? ¿Por qué se resistió cuando nadie más podía? Hoy conocerás la historia del único automóvil que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y entender por qué, hasta el día de hoy, sigue entre nosotros. Corriente, respiración, recordar. El cielo de la ciudad de Hiroshima amaneció como cualquier otro. Los niños caminaban a la escuela, los comerciantes abrían sus tiendas y los coches cruzaban las calles en silencio. Pero a las 8:15 de la mañana, el clima se congeló. Una luz cegadora atravesó los cielos, seguida de una explosión que hizo temblar el suelo como un terremoto. La bomba atómica, lanzada por Estados Unidos, diezmó la ciudad en segundos. Los edificios se evaporaron, la gente se convirtió en sombras en las paredes y el mundo entró en una nueva era de horror. En el epicentro de la destrucción, todo fue pulverizado, todo menos un coche. En medio del polvo radiactivo y el silencio sepulcral, algo inusual resistió. Un coche sencillo, usado, pero que se negaba a ser tragado por la muerte. ¿Qué pudo haber salvado ese coche? ¿Suerte? ¿Estructura? ¿Intervención divina? Este fue el comienzo de un misterio que todavía hoy intriga a expertos, entusiastas y curiosos. La historia de este vehículo no se trata solo de ingeniería, se trata de supervivencia, sobre lo que significa seguir existiendo cuando todo lo que hay a su alrededor ha sido borrado del mapa. Prepárate para seguir las huellas de un superviviente poco probable que ha visto el infierno de cerca y siguió corriendo. El coche en cuestión era un Ford Modelo A, producido a principios de la década de 1930. Un vehículo robusto, confiable y muy común en las calles de Japón en ese momento, especialmente entre médicos, maestros y comerciantes exitosos. No era un coche de lujo, pero tampoco era una chatarra cualquiera. Era una herramienta de trabajo, un modesto símbolo de estatus. El día de la explosión, el coche estaba aparcado a unos 1,5 kilómetros del epicentro. Casi todos los edificios en ese radio fueron pulverizados o reducidos a esqueletos, carbonizados. Pero el Ford resistió. La carrocería estaba deformada, los cristales rotos, la pintura descascarada como si hubiera sido frita. Pero el chasis, intacto. El motor, recuperable. Lo más impresionante es que, después de reparaciones básicas, vuelve a estar en funcionamiento. Como si hubiera dormido en las cenizas y se hubiera despertado, dispuesto a seguir adelante. Los sobrevivientes que lo vieron dijeron que el auto parecía un fantasma, caminando entre ruinas, emitiendo sonidos amortiguados que mezclaban crujidos metálicos y una especie de suspiro mecánico. Eso era más que un coche. Era una cápsula viviente de tragedia, y su destino apenas comenzaba a tomar forma. Porque, para él, sobrevivir no sería el final, sino el comienzo de una misión histórica. Antes de continuar con esta impresionante historia, necesito preguntarte algo importante. Si este momento alguna vez te ha conmovido, si sentiste la grandeza detrás de un automóvil que se enfrentó a lo imposible, entonces sé parte de la misión de mantener vivo ese recuerdo. Deja tu like ahora mismo, porque cada like muestra a YouTube que esta historia merece ser contada a más personas. Y si aún no estás suscrito, haz clic en suscribirse. Aquí no hablamos de coches, revelamos los secretos que llevan en los engranajes, en las cicatrices, en el alma. No dejes que esta historia muera en silencio. Únete a los que creen que incluso el hierro silencioso tiene algo que decir. Sé parte de ello. Únete, corto, y ven a descubrir qué más se esconde aún bajo la carrocería del tiempo. El vehículo pertenecía a Shigeaki Hinohara, un joven médico japonés que ese día ya había salvado decenas de vidas incluso antes de que explotara la bomba. En ese momento se encontraba en las afueras de Hiroshima, asistiendo a un congreso médico.
Por eso sobrevivió. Cuando recibió la noticia del ataque, se apresuró a regresar a la ciudad, y fue su Ford el que lo llevó allí. Incluso dañado, el coche seguía funcionando, como si el destino mismo conspirara para permitir esa misión. Al volante, Hinohara deambulaba por las ruinas, llevando a los supervivientes quemados, a los niños huérfanos, a los ancianos en estado de shock y a sus compañeros médicos en un estado de letargo. Con cada viaje, el coche ganaba más cicatrices, arañazos, grietas en el motor, manchas de sangre en la tapicería. Pero no se detuvo. Hinohara lo utilizaba como ambulancia improvisada, refugio temporal e incluso como mesa de operaciones en los momentos más extremos. El coche era una prolongación del propio médico, un cuerpo que se negaba a moverse. Después de la guerra, Hinohara se convertiría en una de las figuras más respetadas de la medicina japonesa. Pero nunca dejó de mencionar ese coche. Para él no era solo una máquina, él fue un testigo, era un camarada, era un superviviente con alma. Cuando los primeros fotógrafos estadounidenses y japoneses comenzaron a documentar los estragos de Hiroshima, encontraron escenas imposibles de describir. La ciudad era una llanura de cenizas. Torres y templos se han convertido en fantasmas de hormigón. El suelo estaba lleno de escombros, cuerpos y sombras quemadas en las paredes. Y entre estas imágenes, una llamó la atención. Un coche calcinado, pero de pie. No fue completo, por supuesto. Los faros se derritieron, los neumáticos reventados, pero no se había convertido en polvo. Era el mismo Ford que el Dr. Hinohara. Apareció en al menos 3 registros oficiales. En una de las fotos más conocidas, el coche aparece con una camilla improvisada al lado, rodeado de niños heridos. Era como si se hubiera convertido en un punto de reunión para los que aún tenían fuerzas. Un símbolo silencioso de que algo, cualquier cosa, aún podía salvarse. Algunos testigos dicen que el coche brillaba bajo el sol radiactivo, como si estuviera protegido por su propia voluntad de continuar. Otros creían que se había salvado porque había servido al bien, como si la bomba hubiera reconocido un propósito en él. Verdad o mito, el hecho es que esa imagen pasó a la historia. Un coche, en pie, en medio del fin del mundo. En los años posteriores al atentado, el Ford de Hinohara fue recogido por un grupo de mecánicos y estudiantes que trabajaban con él en un hospital universitario. Muchos vieron en ese coche un símbolo de resistencia y hubo un acuerdo silencioso entre todos. Ese vehículo no podía ser descartado. Necesitaba volver a la vida. Con recursos limitados y piezas improvisadas, comenzaron la restauración. No era una cuestión de vanidad o de coleccionismo, era una misión moral. Los asientos fueron retapizados con telas de uniformes médicos usados. El motor fue reconstruido con piezas de otros coches dañados. Incluso la pintura tuvo que esperar. Caminó durante meses con la carrocería en bruto, mostrando las marcas de la bomba como un tatuaje de guerra. Cuando finalmente regresó a las calles de Hiroshima, la gente se detuvo a verlo, exclamó. Tocaron su carrocería como si de una reliquia se tratara. Era un coche que había transportado a heridos, había cruzado el infierno y ahora volvía a ponerse en marcha. Para muchos supervivientes, ver ese coche en funcionamiento fue como ver cómo la ciudad misma se levantaba de nuevo. Se ha convertido en un recordatorio viviente de que la vida, incluso torcida, incluso herida, puede seguir adelante. Y con ella la promesa, Hiroshima renacería, y ese coche estaría allí para ser testigo. Durante años el coche circuló por Hiroshima discretamente, como un testigo vivo que no tenía por qué presentarse. Pero en 1960, un reportaje de NHK, la emisora pública japonesa, decidió contar su historia. Las imágenes del auto, ahora restaurado, pero aún con cicatrices visibles, dieron la vuelta al país. Pronto, los periódicos extranjeros comenzaron a interesarse. ¿Qué hizo que ese auto fuera tan especial? ¿Por qué tanta gente se emocionó al verlo? Era más que una pieza mecánica. Era un relicario de la memoria. El coche comenzó a ser invitado a exposiciones, ceremonias e incluso reuniones de supervivientes. Muchos tocaban su carrocería y decían, «Él estaba allí conmigo». Algunos, más ingeniosos, afirmaban que el coche tenía un alma que mantenía a su alrededor
las voces de los que habían muerto. Un museo japonés intentó comprarlo, pero Inohara se negó. Dijo que el coche no pertenecía a ningún lugar cerrado. Necesitaba correr, estar entre el pueblo, llevar el mensaje de lo que allí sucedió. Y así, el coche pasó a formar parte de algo más grande. El esfuerzo por recordar para que no vuelva a suceder. Un coche, ahora, era un maestro, conmemorativo, embajador de la paz, un superviviente que se negó a convertirse en escaparatista. Con el paso de los años, una pregunta comenzó a circular entre ingenieros, historiadores y curiosos. ¿Por qué sobrevivió ese coche mientras que todo a su alrededor quedó reducido a polvo? La respuesta no fue sencilla. Algunos expertos sugieren que la ubicación exacta donde estaba estacionado, ligeramente detrás de un edificio de ladrillos, puede haber creado un punto ciego en la onda expansiva. Otros señalan que el coche estaba ligeramente enterrado en grava y esto habría amortiguado parte de la radiación térmica. Pero también hay quienes dicen que fue pura suerte, o el destino, o propósito. Han surgido teorías más espirituales. Algunos creen que el coche se salvó porque salvó vidas, como si la bomba, a pesar de su frialdad impersonal, hubiera optado por no tocarlo. También hay hipótesis conspirativas, como que el automóvil tenía algún tipo de tecnología experimental o que estaba protegido por órdenes superiores. Nada de esto ha sido probado, pero el misterio alimenta el aura casi mística que rodea al coche. Es como si el coche estuviera donde no debería estar, y aún así resistió. No hay una respuesta definitiva, y tal vez esto sea parte de su poder. Nos obliga a mirar lo inexplicable y aceptar que no todo necesita ser entendido para ser reverenciado. Después de la restauración, el coche no se encerró en un garaje. Giraba. Se le veía pasar a diario por escuelas, hospitales, ferias callejeras. No había forma de ignorarlo. El sonido del viejo motor, el resplandor apagado de la carrocería superviviente, la imponente presencia de algo que ya no debería existir. Los niños señalaron y preguntaron a sus padres, ¿es este el coche bomba? Y los padres, con los ojos llorosos, respondieron que sí. Él había estado allí. Era como ver a un fantasma sonriendo. El coche ya no estaba herido, pero llevaba recuerdos. Aportó dignidad. Llevaba el silencio de quien no puede contar su propia historia. Los taxistas tocaron la bocina en señal de respeto. Los ciclistas redujeron la velocidad a su paso. Era un ritual informal de reverencia, un superviviente entre los supervivientes. El doctor Hinohara continuó usando el coche siempre que le fue posible, no por necesidad, sino por elección. Era su manera de mantener viva la memoria. Era su resistencia personal a la idea de que el pasado debía ser olvidado. El coche, con sus marcas, sus arrugas metálicas, era una prolongación de la propia ciudad de Hiroshima, herido pero de pie, roto pero orgulloso, vivir contra viento y marea. Para muchos sobrevivientes, ver ese auto no se trataba solo de volver a ver un objeto viejo. Era como mirar un espejo. Cada rasguño en la carrocería se asemejaba a una cicatriz en la piel. Cada ruido del motor envejecido me recordaba los sonidos amortiguados de los gritos que resonaron el día de la bomba. El coche ahora tiene una presencia emocional. Era memoria y luto, dolor y superación, todo al mismo tiempo. Muchos evitaron acercarse a él, ya que sentían un extraño peso en el aire, como si el coche llevara los fantasmas de 140,000 muertos. Otros, por el contrario, vieron en él una fuente de fuerza, un recordatorio de que la vida continúa incluso cuando todo se derrumba. Los psicólogos comenzaron a usar el automóvil como ejemplo en las conferencias sobre el trauma colectivo. Era un objeto concreto que ayudaba a hablar de lo invisible, un símbolo que iba más allá de las palabras. Algunos informes dicen que los sobrevivientes abrazaron el auto y lloraron durante minutos, como si se despidieran de sus seres queridos. Porque el coche no era solo una máquina, era memoria sobre ruedas. Y la memoria, cuando se niega a morir, se convierte en resistencia. Y la resistencia, incluso silenciosa, tiene el poder de sanar, poco a poco, girando entre las ruinas que una vez fueron nuestro hogar. Con la creciente fama del coche, no pasó mucho tiempo para que coleccionistas y museos, tanto de Japón como del extranjero, empezaran a hacer propuestas para comprarlo.
Algunas ofertas eran millonarias. Un museo de Estados Unidos se ofreció a restaurar completamente el vehículo, transportarlo y exhibirlo como un símbolo de paz. Otro en Europa prometió colocar el automóvil en un ala especial dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Pero todas las propuestas fueron rechazadas. El doctor Hinohara, con firmeza, dijo que ese coche no podía salir de Hiroshima. Pertenece a la ciudad, pertenece a las víctimas, pertenece a la tierra donde se ha perdido casi todo. Esta decisión dividió opiniones. Algunos dijeron que el automóvil, exhibido internacionalmente, amplificaría el mensaje de paz. Otros vieron la idea como un intento de borrar el papel de Estados Unidos en el ataque. El propio gobierno japonés se mantuvo neutral, pero apoyó discretamente la permanencia del vehículo en territorio nacional. Con cada nueva propuesta, la idea de que este automóvil era una especie de reliquia sagrada se hizo más fuerte. Algo que no se puede vender, intercambiar, sacar de casa. Era un superviviente, y los supervivientes tienen derecho a decidir dónde quieren descansar. Y él, en silencio, ya había elegido. En la década de 1970, el doctor Hinohara comenzó a llevar el automóvil personalmente a las escuelas de Hiroshima. La idea era simple y poderosa: mostrar a las nuevas generaciones que el pasado no se podía olvidar y que la paz era una opción que requería memoria. El Nuoniemon coche llegó a los patios de la escuela como una celebridad silenciosa. Los niños formaron círculos a su alrededor, lo miraron en silencio, le hicieron preguntas. Muchos nunca habían visto un coche tan viejo, pero cuando se enteraron de que sobrevivió a la bomba, sus ojos se abrieron de par en par. El ambiente cambió. Ya no era una visita escolar ordinaria. Era una conexión con algo mucho más grande. Hinohara, con firmeza pero con delicadeza, contó la historia. Mostró las marcas de la carrocería, habló de las vidas que ese coche ayudó a salvar. Explicó cómo el motor resistía el calor que derretía incluso las estructuras de acero. En muchas escuelas, los estudiantes escribían cartas al coche. Sí, para el coche. Algunas de estas cartas decían: me enseñaste que la paz es más fuerte que la guerra. Otros: quiero ser fuerte como tú. Ese coche, parado bajo el sol del patio de una escuela, enseñaba más que cualquier libro. Enseñaba con presencia, con silencio, con la verdad. En 1985, en el 40º aniversario de la bomba, se organizó un evento especial en Hiroshima. El coche fue llevado al Parque de la Paz, donde se reunieron decenas de supervivientes, conocidos como Hibakusha. Muchos de ellos habían sido rescatados por él el día de la tragedia. Algunos ni siquiera sabían que el coche todavía existía. Cuando lo vieron llegar, empujado por dos jóvenes estudiantes de medicina, el silencio se apoderó del lugar. Uno a uno, los sobrevivientes se acercaron. Tocaron la carrocería con manos temblorosas. Algunos lloraron sin decir una palabra. Otros contaron historias que nunca habían compartido con nadie. Un anciano con cicatrices en la cara se arrodilló frente al coche y murmuró: me llevaste a la vida. No hubo discursos en ese momento. No era necesario. El coche aparcado allí lo decía todo. Llevó las voces de los que habían partido y los gritos de los que sobrevivieron. Un símbolo que unía memoria y materia. Después del evento, una señora pidió poner flores en el asiento del pasajero, donde, 40 años antes, su hermano había muerto de camino a un centro médico. La escena fue fotografiada y dio la vuelta al mundo. Fue la prueba de que el dolor no se va, pero puede, con dignidad, ser honrado. Antes de fallecer a la impresionante edad de 105 años, el doctor Shigeaki Hinohara dejó un testamento detallado. Entre las directrices sobre su biblioteca, escritos y archivos personales, había un capítulo especial: el destino de su coche. En él, Hinohara declaró claramente que el vehículo no debía venderse, ni llevarse a otro país, ni siquiera desmontarse. Su deseo era que el automóvil permaneciera en Hiroshima, visible para el público, pero nunca transformado en un objeto de fetiche histórico. Este coche no es una reliquia de museo, escribió. Es un superviviente. Él debe estar entre los vivos. Hinohara ordenó que el coche fuera entregado a una fundación educativa que se encargaría de conservarlo y de seguir llevando su historia a las escuelas. También expresó un deseo ilusionante:
que una vez al año, el 6 de agosto, se encienda el coche, aunque solo sea por unos minutos, para que su voz metálica resuene en memoria de los fallecidos. Y así se hizo. A día de hoy, el coche no se limita a descansar. Respira, se acuerda, cumple la voluntad de quien salvó vidas y entendió, mejor que nadie, el valor de recordar. ¿Por qué olvidar sería traicionar a los muertos? El coche descansa ahora en un espacio modesto pero profundamente simbólico. Un garaje acristalado junto a una escuela secundaria en Hiroshima, gestionada por la fundación educativa designada por Inohara. El lugar no tiene letreros llamativos ni atractivo turístico. Pasaría desapercibido si no fuera por el silencio reverente que flota en el aire. El garaje se construyó de tal manera que el coche es visible las 24 horas del día, a través de las ventanas transparentes. Los niños que estudian allí pasan por allí a diario. Algunos ni siquiera lo notan, pero otros se detienen, observan y sienten. A veces los maestros llevan a los estudiantes allí para hablar. No hay visita guiada ni monitores, solo el coche y la historia que cada uno lleva dentro. El 6 de agosto se abre la puerta y alguien autorizado la abre. El motor ruge suavemente. Un sonido casi tímido pero lleno de peso. Es el rugido de una memoria viva. El garaje tiene un techo recortado en forma de llama, representando la luz de la vida que no se apaga. No hay rejas ni vallas. El coche es libre, incluso en reposo. Y este detalle fue requerido por el propio Inohara, porque según él, los que sobrevivieron a la muerte ya no puede ser arrestado. A lo largo de las décadas, el automóvil ha dejado de ser solo un símbolo histórico y ha comenzado a inspirar expresiones artísticas en todas sus formas. Los pintores lo retrataban sobre un fondo de llamas o entre flores renacidas del asfalto. Los poetas dedicaron versos enteros a su viaje solitario a través de los escombros. Los músicos componían canciones con sonidos metálicos que imitaban el motor. Un grupo de teatro en Hiroshima incluso montó una obra llamada Las Cuatro Ruedas de la Memoria, donde el automóvil era interpretado como un personaje mudo que observaba la ciudad, amaba a sus pasajeros y lloraba cada cuerpo que dejaba atrás. Incluso el manga y el anime rindieron un sutil homenaje, con personajes que conducían viejos coches marcados por la guerra. En todos estos formatos, lo que impresionaba no era el diseño del coche, sino lo que representaba: resiliencia, compasión y permanencia. Se convirtió en una metáfora, un cuerpo con cicatrices, un alma de hierro, un testigo que no habla, pero que obliga a todos a escuchar. Y así, incluso cuando estaba parado, el automóvil seguía moviéndose, dentro del arte, la imaginación y la cultura popular japonesas. Una superviviente que encontró una nueva vida en manos de quienes convierten el dolor en belleza, porque incluso el acero quemado puede inspirar luz. Con el paso de los años, la historia del automóvil fue más allá de los límites de lo documentado y comenzó a ganar contornos casi míticos. Comenzaron a circular informes sobre que el automóvil había resistido el calor del sol como un samurái de acero, o que había llorado con gotas de aceite durante los primeros aniversarios de la bomba. Ninguna de estas historias se puede probar, pero dicen algo profundo. El automóvil tocó a las personas de una manera que la lógica no puede. En Hiroshima, algunos residentes dicen que el coche elige cuando falla su motor, como si tuviera mente propia. Otros afirman que escucharon ruidos en su interior, incluso apagados, como viejos susurros que resonaban en sus piezas. Y hay quienes creen que el coche lleva a su alrededor las almas de los que han muerto, guiándolo espiritualmente cada vez que se mueve. Todo esto puede parecer una fantasía, y tal vez lo sea, pero lo que importa es lo que revelan estas historias. La necesidad humana de encontrar sentido al caos, convertir el trauma en leyenda, dar forma al dolor a través de símbolos. El coche, en este sentido, ya no es solo un superviviente. Es un mito sobre cuatro ruedas, un altar móvil, un vínculo entre el mundo de los vivos y lo que quedaba. Más que un artefacto histórico, más que un símbolo de resistencia, el coche que sobrevivió a Hiroshima
Es ante todo un maestro. No habla, no escribe, no impone nada, pero su mera presencia enseña. Enseña que la destrucción no tiene por qué ser el punto final, que incluso lo que se hace romper puede, de alguna manera, continuar. Esa utilidad no se mide solo por el rendimiento, sino por el significado. Junto con los libros, los monumentos conmemorativos y los testimonios humanos, ese coche es una de las lecciones de historia más poderosas que ha tenido Japón. Una lección que toca no solo la mente, sino también el corazón. Cuando vemos sus ruedas paradas, su carrocería marcada, su interior aún con restos de la tragedia, nos enfrentamos a preguntas incómodas. ¿Qué es realmente importante preservar? ¿Cómo tratamos nuestros propios traumas? ¿Y qué estamos haciendo para evitar que ocurran nuevos Hiroshimas? El coche no responde, pero nos obliga a pensar. Y esta es la enseñanza más profunda. Una que no termina con una respuesta, sino con un silencio lleno de significado. Un silencio que, por increíble que parezca, tiene el sonido de un motor viejo que todavía intenta seguir funcionando. Hoy, jóvenes que nunca escucharon el sonido de las sirenas en 1945, que nunca vieron Hiroshima en cenizas, se acercan a ese coche con curiosidad. Algunos al principio solo ven un coche viejo, pero basta con conocer su historia para que algo cambie. La mirada se hace más profunda, el respeto crece, el coche se convierte en un portal. Las escuelas modernas utilizan la realidad aumentada para contar su historia. Una aplicación permite a los estudiantes escanear el automóvil con su teléfono celular y ver imágenes de la época de la bomba, fotos del Dr. Hinohara, mapas de la destrucción. Todo está ahí, al alcance de la mano. Pero ninguna tecnología puede reemplazar el impacto de pararse frente a él. Para ver las cicatrices reales, saber que esa estructura soportó el calor de 1000 soles. Y sigue ahí. Muchos jóvenes escriben ensayos sobre el automóvil, crean documentales, hacen proyectos escolares en su honor. Se convirtió en un puente entre generaciones, entre el dolor del pasado y la esperanza del mañana. En tiempos en los que la memoria parece cada vez más desechable, el coche nos recuerda que hay historias que hay que preservar, no por nostalgia, sino por necesidad. Porque el futuro, para ser digno, necesita saber lo que el hierro de este coche lleva silenciosamente: la verdad. Quizás el aspecto más llamativo del coche no es lo que se ve, sino lo que se oye, o, mejor dicho, lo que no se escucha. Cualquiera que haya estado cerca de él reporta una extraña ausencia de sonido, casi desconcertante. Cuando se arranca el motor, el sonido es ronco, amortiguado, como si cada vuelta llevara el peso de lo vivido. Algunos dicen que parece respirar, como un superviviente asmático que lucha por mantenerse en pie. Otros juran que hay una nota de arrepentimiento en su rugido, como si el coche lo recordara todo. En días normales, incluso si está apagado, el silencio a su alrededor es absoluto. Es como si el aire mismo respetara su presencia. Los niños que juegan en los pasillos de la escuela bajan automáticamente la voz cuando se acercan. Los visitantes se quedan quietos durante minutos, simplemente escuchando. Nada. Este silencio, paradójicamente, es lo que más habla. Grita verdades que las palabras no pueden. Recuerda que hay traumas tan profundos que no necesitan sonido para resonar, que hay supervivencias que se manifiestan en la ausencia, y que a veces el rugido más potente de un motor es el silencio cargado de todo lo que vio. El coche que sobrevivió a Hiroshima no es solo una vieja pieza de ingeniería, es, hoy, un susurro del tiempo, un cuerpo metálico que absorbió el calor de la bomba, la sangre de los inocentes, el toque de la desesperación, y lo convirtió todo en un legado de paz. Cuando lo miras, no solo ves un automóvil, ves la fragilidad de la vida, la brutalidad de la guerra, pero también la increíble fuerza de la resistencia. Ese coche vio cómo el infierno abría sus puertas a plena luz del día. Vio cómo las ciudades se convertían en polvo. Vio a la gente perderlo todo, pero continuó. Y porque él lo siguió, nosotros lo seguimos. Su carrocería quemada es como la piel del planeta que pide a gritos cuidados.
Sus ruedas detenidas son un recordatorio de que no todo lo que camina está vivo y no todo lo que se detiene está muerto. Su motor, incluso viejo, palpita con la memoria de los que no regresaron, y eso lo hace eterno. Mientras exista, la historia de Hiroshima seguirá resonando, no como venganza, pero como advertencia, como llorar, como la esperanza, porque a veces la eternidad se disfraza de cosa simple, como un coche viejo que tenía el derecho y la misión de seguir diciendo la verdad. Y ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento, respira hondo, cierra los ojos e imagina este coche parado en silencio en el centro de una Hiroshima de ceniza. Alrededor, nada. No hay estructura de pie. No se oía ningún sonido excepto el silbido del viento entre las ruinas. Y él estaba allí, intacto, tranquilo. Espera, no estaba blindado. No fue hecho para resistir bombas. No tenía superpoderes, pero él resistió. ¿Y por qué? Porque él sirvió, porque cargó con vidas, porque no huyó del dolor, sino que lo atravesó. Y de alguna manera el universo decidió, este objeto contará la historia, y por eso sigue aquí. El Ford Model A no es solo una máquina vieja, es un altar con ruedas, un santuario de silencio, un recordatorio de que hay supervivencias que no se pueden explicar, solo sentir. Nos muestra que incluso lo que el mundo quería borrar, si tiene un propósito, sigue vivo, sigue enseñando, sigue funcionando. Y quizás en el fondo, todos somos un poco como este coche, con cicatrices en el alma, pero con un motor que insiste en no parar. Porque su historia ahora también es tuyo, y solo sigue vivo si sigues contando. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si mientras escuchabas sentiste piel de gallina, reflexión, o simplemente te detuviste a pensar en la fuerza que existe incluso en cosas que parecían insignificantes. Así que te pido algo sencillo, pero que marca la diferencia. Deja lo que quieras, no por mí, sino por esta historia que sobrevivió cuando nadie creía que algo pudiera continuar. Y suscríbete al canal porque aquí, cada video no es solo información, es transformación. Es mirar un coche y ver un alma. Es entender que incluso el pasado más doloroso puede llevar un poderoso mensaje de renacimiento. Me dediqué a contarlo con respeto, verdad y profundidad. Si te agregó algo, incluso si es solo un nuevo aspecto, entonces corresponda con un clic. Ya forma parte de la cadena que mantiene viva esta memoria. Dale me gusta, suscríbete y acompáñame a descubrir qué más aún late entre las líneas de la historia.